vamos a grabar. Vale, vamos a grabar la charla para que otras personas puedan conectarse en otro momento o puedan visualizarla. Así que bueno, pues bienvenidos a este ciclo de conferencias con la doctora María José Puche, que en esta ocasión no va a estar con nosotros porque ella inicia su ciclo estival, como en la última ocasión nos contaba, pero sí que ella va a estar de cuerpo y alma, corazón aquí porque nos ha mandado unas preguntas, unos audios con unas preguntas para que todos y todas podáis escucharlas, y nosotros en esta ocasión, tanto José Miguel Moreno como yo, pues nos encargaremos de responder a cada una de sus preguntas. ¿Escucháis el audio? Por favor, decir con la cabeza que sí. Vale. Vale, perfecto. Se nos escucha entonces bien, perfecto. Vale. Si durante todas estas preguntas o surge, nosotros iremos contestando, como ha comentado José Miguel, nos vamos a silenciar todo en el micrófono para que no haya interferencia ni nada, y si a alguna persona se le ocurre alguna pregunta en el transcurso de esta conferencia, pues simplemente nos la escribe en el chat, que nosotros daremos paso a esas preguntas y en la medida de lo posible y dentro de nuestras posibilidades las intentaremos contestar todas a la mayor brevedad y con la mayor claridad posible que podamos, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar unos segunditos que la gente se termine de conectar. Avisaros de una cosita antes de empezar. Todo este ciclo de conferencias las vamos a llevar a cabo durante el mes de junio en principio, y nuestra idea es seguirlas manteniendo, ya que bueno, pues vemos que se suele conectar bastantes personas y que bueno, pues que son, tanto a nosotros nos encanta hacerlas como a las personas recibirlas, entonces es un feedback muy bonito. Entonces, comentaros, para que sepáis, en la siguiente, normalmente cada semana lo que hacemos es decidir en la semana siguiente lo que vamos a tratar o lo que el tema, según la gente que esté, nos escribís luego al final en el chat qué cosas os gustaría de las que tratáramos, ¿vale? Nosotros normalmente somos expertos en biodescodificación, aunque también está con nosotros Guillermo, bueno, en biodescodificación, hipnosis, PNL, todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral de la persona. Sobre todo trabajamos prácticamente con el inconsciente, así que cualquier tema que esté relacionado con eso. Y luego Guillermo, que hoy no está aquí, ni Esther, también colaboran con estas charlas, y ellos, aparte de esta visión, pues también tienen una visión un poco más esotérica, se podría decir, ¿no? Trascendental. También se tratan temas de la muerte, del más allá, de cosas de este tipo, o sea que también habrá en este ciclo de charlas con la doctora María José Puche, normalmente también habrá ese tema, ¿no? Vamos variando, vamos cambiando, según lo que toca, pues colaboramos unas veces con nosotros, otras veces colabora Guillermo con Esther, y bueno, pues siempre la cabeza de todo esto es María José Puche. Pero bueno, pues nos comentó que durante junio, julio y agosto, pues ella pues iniciaba periodo estival, pero que con rigurosidad nos manda sus preguntas para que las escuchéis, que sepáis que yo no me las estoy inventando, que son todas las preguntas que ella nos ha grabado, nos ha puesto en un audio, así que las vais a escuchar, y nosotros pues vamos a ir contestando todas esas preguntas. Comentaros que para evitar liaros con las próximas charlas, porque en principio en el mes de junio vamos a ir manteniendo esta charla, hemos decidido que el enlace a la reunión y el código sea siempre el mismo, ¿vale? Para que no tengáis que estar esperando de nuevo el cartel, para que no os llegue, que ya sepáis que durante el mes de junio, todos los jueves a las 9 de la noche, con ese mismo link y con ese mismo enlace, podéis acceder a las charlas, ¿vale? La semana que al final de la charla de hoy decidiremos el tema a tratar, ¿de acuerdo? Recuerdo, si tenéis preguntas, las ponéis en el chat, los micrófonos silenciados, ¿vale? Y bueno, pues bienvenidos a todos y a todas las que os habéis conectado, que bueno, a mí me salís por aquí algunos, que algunos conozco, algunos no, así que bueno, pues bienvenidos, esperamos que esta charla os guste, disfrutéis y bueno, pues os llevéis siempre algún juguito, algo que nos ayude a todos a continuar con este ciclo de la vida y del camino. Así que hoy, el tema de hoy, creo que fue Natalia María, que está por aquí, María, la que lo propuso. Hoy tenemos el tema de autoestima. ¿Qué es la autoestima? Bueno, pues la autoestima, mirad la palabra, ¿no? Autoestima. De hecho, además, no sé si por aquí habrá alguien de Cataluña. Estimar, la palabra estimar en catalán quiere decir amar, ¿no? O sea, que utilizan, dice yo te estimo molt, es yo te quiero mucho, ¿no? Es querer, es amar. La que utilizan, con lo cual la estima
tiene que ver con el amor, el autoamor que nos tenemos a nosotros mismos y a nosotras mismas. De ahí partemos, de que la primera base, la autoestima, tiene que ver con el amor que yo me doy a mí mismo y cómo voy viendo ese amor que yo me doy a mí mismo, porque uno puede decir, ah, no, yo es que me quiero mucho, yo es que tengo una buena autoestima, sí, a lo mejor tú te quieres mucho, pero igual al vecino no le estás poniendo el límite, con lo cual realmente tu autoestima a lo mejor no es tan, la autoestima no se refiere solamente a que a lo mejor yo me quiera porque soy guapa, sino a otros aspectos también de mi vida que tienen que ver con amarme en todos los sentidos de mi vida o en un sentido un poquitín más amplio, ¿no? A la hora de poner límites, de dejar de complacer, de hacer lo que los demás quieren, ¿vale? En ese sentido, en valorarme, en aceptarme, en creer en mí, en tener confianza, todos esos conceptos tienen que ver con la autoestima, no es solamente verme que soy muy guapa o que mido no sé cuánto, que tengo un cuerpazo. Eso es una parte que tiene que ver con tu cuerpo, pero hay otra parte de la autoestima que es ese amor hacia nosotros mismos a través de ese reconocimiento, ese darnos importancia, esa confianza, ese valorarnos, reconocernos, poner los límites, dejar de complacer y en definitiva escucharnos para poder darnos en cada momento lo que necesitamos y tenernos a nosotros como primera prioridad. No quiere decir con esto que ahora me vaya al narcisismo, ¿no? Tampoco es el punto medio quizá, ¿no? Entonces ahí en los puntos medios es donde yo creo que nos desarrollamos como seres humanos, o sea, tener esa autoestima primero conmigo, empezar conmigo, amarme yo, para poder también poder amar a los demás. Porque yo siempre lo digo, o las alumnas o en mis talleres, ¿no? Si tú no te amas a ti misma, si tú no sientes el amor que hay dentro de ti, por mucho que te den amor los demás, no lo vas a poder sentir, porque la primera parte para sentir ese amor es primero sentirlo dentro de ti. Es como cuando ese dicho de si le tiras perlos a los cerdos no los van a apreciar, pues lo mismo, ¿no? Una persona que tenemos al lado nos puede amar muchísimo, nos puede dar mucho, que si yo no recibo ese amor, si yo no lo siento porque antes no lo he sentido conmigo, va a ser muy difícil que yo lo pueda sentir a través de la otra persona que como siempre me hace espejo. Bueno, pues con esta introducción así cortita de lo que a nivel general es la autoestima, vamos a comenzar, si os parece, con el ciclo de preguntas de la doctora María José Puche, que nos ha dado una ristra bien grande para que aquí no tengamos problemas. Así que si me permitís unos minutitos que la busque aquí en el móvil. Vamos a ver aquí. Bueno, pues voy a ir, espero que se escuchen las preguntas y tanto José Miguel como yo, pues vamos a ir contestándolas, ¿de acuerdo? Pues bueno, os lanzo la primera pregunta. Decidme por favor si se escucha o no. Si me decís que no, es que no se escucha la pregunta. Yo le voy a dar lo más alto que pueda el volumen y se oye, ¿no? Vale, no, sí son las preguntas. Y vamos con la primera. Bueno, por si alguien no conoce a la doctora María José Puche, o es la primera que viene, que está por aquí, bueno, pues María José Puche es una doctora, es una médico familiar que trabaja en Torremolinos, pero ya está muy entregada al servicio a los demás, a la conciencia, y bueno, pues ha escrito varios libros, le gusta el desarrollo personal, da muchas charlas, da muchas conferencias sobre tanto temas de desarrollo personal como también temas que tienen que ver con otros mundos, con el más allá, con temas de, bueno, pues de otros seres, de otros planetas, en fin, ya la iréis conociendo, pero bueno, así os resume un poquito ella, ¿no? Y además es una gran persona y bueno, pues por hablar un poquito de ella, ¿no? Por si alguien no la conoce. Bueno, pues aquí va la primera pregunta de la doctora María José Puche. Buenas noches. Mi primera pregunta perdón, que con esto de que va rápido, perdón. Buenas noches. Mi primera pregunta para la conferencia que dan José Miguel Moreno y Carolina Puente Nueva del taller de autoestima. ¿Consideráis que es la infancia donde se gestan la falta de autoestima y la influencia en etapas posteriores de la vida? Vale. ¿Se ha escuchado la pregunta? ¿Se ha escuchado la pregunta? Si me ponéis un sí. Tengo que poner. Si me ponéis un sí por ahí. Vale, de acuerdo, estupendo. Bueno, pues si se ha escuchado la pregunta, ¿la quieres contestar tú o la contesto yo? Contéstala tú ahora. Sí, la contesto yo. Yo he cogido hoy el hilo de la habladuría. Bueno,
Bueno, pues evidentemente la mayoría de, o sea, cómo nos vivenciamos a nosotros mismos, nuestra autoestima, la mayoría de, no voy a decir casi todas, pero me atrevería a decir casi un 90% de cómo está determinada nuestra autoestima, tiene que ver con ese periodo con ese periodo de nuestra vida que va desde nuestra preconcepción hasta los 6 primeros años de vida. Y os voy a contar el porqué, porque tiene un sentido bastante científico. Y es porque todo lo que percibimos ahí con respecto al amor, a la vida, a nosotros mismos, a cómo nos tratan o cómo vemos que tratan a los demás, tanto a nosotros mismos como nosotros vemos que se tratan nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, todo el conjunto de nuestras relaciones, ¿puedes ponerle? Sí, sí. Todo el conjunto de nuestras relaciones tiene que ver mucho con esa primera etapa. ¿Y por qué? Porque bueno, en esa primera etapa nosotros actuamos con una parte de nuestro cerebro. Bueno, estamos en nuestras ondas, como funciona nuestro cerebro o en el estado de aprendizaje que nosotros estamos, es un estado que se llama el de ondas teta o estado teta. Entonces, en esos 6 primeros años, el estado teta es un estado de nuestro cerebro que no es que siempre, o sea, no es que se corte en la infancia, luego también en determinados momentos de nuestra adultez, pues también lo vivenciamos, pero se tiene que dar una serie de circunstancias distintas. Pero bueno, básicamente hasta los 6 primeros años de vida, el niño o la niña todo su cerebro, como está en ese estado teta, lo que hace es que graba a nivel inconsciente y casi a nivel hipnótico lo que sucede a su alrededor. Tanto las experiencias, tanto lo que les dicen, tanto lo que tú crees que es la vida, lo que te cuentan, todo lo que tú vivencias, se graba a nivel inconsciente. Y sobre todo la epigenética, que es una ciencia que lo que estudia es cómo va cambiando el ADN según en nuestros estados, según lo que vamos vivenciando en toda nuestra vida, cuenta que cuando se modifica una secuencia de ADN de nuestro, bueno, pues se graba de alguna forma en una parte de nuestro cerebro que se llama el hipocampo. En el hipocampo es donde están todos nuestros recuerdos. De manera que en esos 6 primeros años de vida es donde se va conformando nuestro hipocampo, que es como si fuera, por así decirlo resumidamente, nuestro disco duro de los recuerdos, ¿vale? Entonces, todo lo almacenamos ahí a nivel inconsciente y eso es lo que vamos reproduciendo cuando somos adultos, ¿no? Por ejemplo, si yo tuve una mamá que para ella era más importante el trabajo que cuidarme a mí, yo seguramente priorizaré más al trabajo que a mí misma, me escucharé a mí menos y tendré más probabilidad de polarizar hacia el trabajo, ¿no? Entonces, esa acción, ese hecho, esa experiencia, a mí me está determinando luego en mi época adulta. Y como eso os puedo contar cualquier cosa, ¿no? Yo que trabajo mucho en consulta o en el programa online con el que trabajo con mujeres, la mayoría de las relaciones, por ejemplo, cuando una mujer tiene o se encuentra con hombres que continuamente la rechazan o la abandonan, es porque ha vivido un episodio de esos que tiene que ver con papá y con mamá, y eso normalmente lo localizamos y lo focalizamos en la infancia. O sea que figúrate qué importante es esa primera etapa de tu vida. No solamente aquí me refiero a lo que tú vivencias a nivel familiar, sino también en el colegio, ¿no? Lo que te dicen los compañeros, cómo te mueves, cómo, dependiendo de si eso ha gustado a tu profesora o no ha gustado o te ha reñido, hay como ciertos matices que lo que hacen es determinarte a que tú tengas una buena o una mala autoestima, ¿vale? Así que así es cierto que en nuestra primera etapa de la infancia, por así decirlo, puede ser nuestra caja de Pandora. Buscando ahí encontramos, le damos respuesta a muchas de las cosas que nos ocurren, que no entendemos, que no, a un nivel lógico quizá no las entendemos, pero como que nos vemos, parece como que predestinados a hacerlo así y no poderlo cambiar. Pero porque esa predestinación tiene que ver más con tu inconsciente. El inconsciente actúa cuando uno sabe que eso no le gustaría hacerlo o que sabe que eso no, pero al final lo acaba haciendo, ¿no? Es cuando dices, jo, pero si yo no quería hacer esto, ¿por qué lo he acabado haciendo? Bueno, pues en ese de por qué lo he acabado haciendo es donde estamos hablando del inconsciente. Es como que algo invisible te lleva a hacer eso o a comportarte de esa manera determinada, ¿de acuerdo? Así que, bueno, si tenéis alguna preguntita o algo al respecto, me lo vais escribiendo. Si os parece, si tú quieres añadir alguna cosita, José Miguel, que sea importante. Bueno, yo sí. A mí personalmente os comento con respecto a mi experiencia personal con esa etapa de la vida.
en la que yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo perdí a mi padre cuando tenía 6 años. Y entonces, ¿qué pasa? Que el referente masculino que tiene que ver con el padre, que es el que impulsa ante la vida al individuo, a la persona, al hombre o a la mujer, pues claro, yo de alguna manera no lo tenía, no lo he tenido, porque a los 6 años, como os comenté, se murió, ¿no? Entonces, durante toda mi vida, ese niño interior se ha sentido ha sentido mucha rabia porque realmente la vida le había quitado a ese padre que era su referente. Y eso, lógicamente, a mí me ha afectado, me afectó en mi autoestima, me afectó en mi valoración con respecto al mundo. Y entonces iba siempre buscando a ese padre que nunca tuve y que de alguna manera lo representaba en otras personas. Por ejemplo, jefe de la empresa, en el que bueno, tenía una serie de conflictos y yo lo vivía muy mal, lo vivía un conflicto como algo muy, como que sentía de que eso no cuadraba, ¿no? Con respecto a cómo estaba viviendo la situación con esa persona, ¿no? Pero claro, en el fondo me di cuenta realmente de que yo lo que estaba viviendo era un conflicto con ese padre simbólico que representaba a mi jefe. Con esto lo que os quiero decir, no voy a meter más información, pero simplemente para comentaros de que es muy importante darte cuenta de cuando hablamos de nuestro niño o nuestra niña interior, es muy importante darte cuenta que en el proceso de adolescencia o la edad adulta, si no se ha resuelto esa etapa de la vida, te das cuenta de que luego te afecta de manera muy profunda a aquellos conflictos no resueltos y cómo se van a manifestar en tu día a día con respecto a situaciones cuya base tenga que ver con el conflicto no resuelto del principio, como en este caso no tengo a mi padre, busco a mi padre en esa necesidad de ese niño interior y entonces voy a repetir un patrón que tiene que ver con la búsqueda de ese padre en personas mayores que yo y en situaciones distintas, ¿no? O sea que es importante que lo tengáis en cuenta. No solamente yo quería como puntualizar una cosita, no solamente nos influye la infancia, que sí puede ser como más la base, también habría que mirar la adolescencia y una serie de cosas que hacen que también luego, o sea, la base puede ser la infancia, pero luego el hecho de una serie de acciones o cosas que te vayan ocurriendo puede aumentar o minar tu autoestima también, ¿vale? Que lo sepáis, que no solamente es la infancia es como bastante porcentaje, pero luego también la adolescencia es una etapa complicada, si ha habido algún cambio ahí también, eso también nos afecta, ¿no? en nuestra autoestima. Sobre todo quizás la adolescencia puede ser una etapa donde nos afecte más la autoestima hacia nuestro cuerpo, porque vimos ahí un cambio en nuestro cuerpo y bueno, pues luego comentaremos también eso porque creo que hay alguna pregunta que habla del colegio y todo esto, entonces no me quiero adelantar, ¿vale? Pasamos a la siguiente pregunta, ¿qué os parece? Pregunta. Oh, perdón. Pregunta número 2. ¿Influye el tipo de educación más o menos restrictiva en la formulación de una buena o mala autoestima posterior? Ahí yo entiendo, cuando pregunta María José eso, yo entiendo que se está refiriendo a la exigencia o la autoridad del padre con respecto a la presión que pueda ejercer con respecto a los hijos. La exigencia o la dura crítica, una humillación, ¿no? Cuando hay una exigencia. Exactamente. Aquí hay algo muy importante que creo que es conveniente decir. Y es que muchas veces digamos que hay un conflicto con respecto a que nunca puedes estar por encima del padre. O sea, ese conflicto lo he vivido yo en consulta con muchas personas con respecto a que nunca vas a poder, digamos, vivir tu vida valorándote siempre estando por encima de tu padre con respecto a tema de trabajo, al tema de estudio, de lo que sea, ¿no? Entonces, ese referente masculino que es tu padre, en muchas ocasiones provoca que el hecho de que tu padre sienta de que tú estás por encima de él, puede provocar en muchas ocasiones que viva esa presión con respecto a que tú como hijo no puedes estar por encima de mí. Entonces eso también provoca una desvalorización con respecto a que el hijo se castra, no es capaz de estar por encima del padre. Entonces esa parte restrictiva de autoridad, esa parte de presión o de exigencia, os pongo un ejemplo, no significa que sea eso, ¿vale? Es un ejemplo. Pero claro, ¿qué pasa? Muchas veces lo que el padre ha vivido con respecto a su padre es lo mismo que traslada a su hijo.
Entonces, si el padre se ha sentido desvalorizado por su padre porque le ha exigido que fuera de una determinada manera y el amor no era capaz de llegar a conseguirlo, eso al final también se graba inconscientemente para repetir ese mismo patrón con respecto al hijo. Hay muchas situaciones, hablar qué factores intervienen, esto es un libro muy amplio, muchos factores que provocan de que esa parte restrictiva con respecto al padre, pues que afecte de manera muy importante con respecto al hijo. He puesto unos ejemplos para que lo entendáis, pero esto es muy amplio. Entonces teníamos para un programa entero nada más que para hablar de eso. Está claro que sí, que si la persona ha tenido un padre o una madre con muchas restricciones, muchas veces lo que pasa, pueden ocurrir dos casos. A veces ocurre que o nos vamos al extremo, si a lo mejor hemos tenido en casa muchas restricciones, como que nos vamos a todo el extremo, ¿no? Como que anchas Castilla, lo permitimos todo, o puede ser también todo lo contrario. Y muchas veces esto también tiene que ver, sobre todo aquí nos encontramos muchos papás y muchas mamás, ¿no? Que a lo mejor han tenido el padre o la madre típica que le ha puesto muchos límites, muchas normas, y ellos o ellas con su hijo son todo lo contrario, ¿no? Es como antinorma, todo vale, ¿no? Entonces muchas veces también cuidado con eso, que cuando la herida no está, cuando lo que hemos vivido no está sanado, no está transformado, luego lo que hacemos nosotros es repetir el patrón pero a la inversa. Entonces, bueno, pues quería comunicarlo y evidentemente normalmente sí influye. Si tú has tenido un padre o una madre muy exigente, lo normal es que tú te trates a ti misma con esa exigencia con la que también a ti te han tratado. Eso claro. A nivel inconsciente, pero bueno, como todo eso se puede trabajar, pero es importante que tomar conciencia de eso y muchas veces pararse y decir, porque como nos educan a nosotros de pequeños o en la familia, sobre todo más los referentes de papá y mamá, es como nosotros integramos nuestro papá y nuestra mamá interna. Entonces, si hemos tenido una mamá exigente, nuestra parte más de mamá, ¿vale? Va a tender a esa exigencia. O sea, al contrario, ¿no? Si hemos tenido, puede ser exigencia, puede ser crítica también, hemos podido tener una madre, un padre muy crítico, muy duro, ¿vale? O incluso que nos ha juzgado mucho, ¿no? También, entonces eso también vamos a tener esa tendencia a hacerlo con nosotros mismos, ¿no? Es como juzgarnos mucho, criticarnos mucho, humillarnos mucho, desvalorizarnos mucho. Si también hemos tenido a lo mejor un padre o una madre que nos ha dicho, es que tú no vales, es que tú no puedes, esto tú no lo sabes hacer. Bueno, pues eso tampoco nos ha ayudado a tener una buena autoestima, porque lo que crecemos es pensando que somos pobrecitos, que no sabemos, que todo nos tiene que costar muchísimo, que no valemos. Entonces ese tipo de cosas, pues... Sí, pero eso también lo que antes hablaba, de que cuando eso ocurre tiene mucho que ver con respecto a que inconscientemente el padre o la madre está castrando al hijo, porque el hijo no puede estar por encima de esa. Eso cuando él, desvaloriza, ¿no? Claro, exactamente. Cuando está desvalorizando, realmente que está criticando, está humillando. Exactamente, cuando está, digamos, desvalorizando al hijo o a la hija, es porque de alguna forma siente de que está pisando al padre con respecto, pero si os dais cuenta, realmente es un miedo que tiene esa persona, ese padre o esa madre, porque se siente desvalorizada, pero claro, como la única ventaja que él tiene es que su autoridad está por encima de su hijo, va a intentar machacar al hijo para que no sea lo que, o sea, para que nunca pueda ser. Muchas veces esa castración tiene que repercute en cómo profesionalmente esa persona lleva su vida. Yo he tenido consultas de personas que han querido hacer una carrera y no lo han podido hacer porque el padre o la madre lo ha castrado, porque no se lo han permitido. ¿Pero por qué no se lo han permitido? Porque ellos se han sentido desvalorizados, que también tiene su historia, porque al final todo esto es creencias que van de generación en generación y programas que van de generación en generación. Entonces, como yo he recibido un aprendizaje con respecto a mis padres en el que yo no podía estar por encima de ellos, yo he tenido que repetir esa historia con respecto a mi hijo, puesto que también tengo el miedo a que se suban en la chepa y entonces, ¿cómo me voy a ver yo con respecto a mi hijo, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. También que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta, si os parece. Tercera pregunta. Pregunta número 3. ¿Los compañeros de clase influyen ante diferencias como, por ejemplo, llevar gafas o no llevar gafas, o estar gordito, gordita, flaquito, flaquita, para marcar autoestimas en el físico en dichos niños? Bueno, pues esta pregunta, evidentemente, ¿la quieres contestar tú o la contesto yo? Bueno, si quieres, vamos a ir rotando ahí lo que fluye. Bueno, pues evidentemente antes os comentaba eso, ¿no? Hoy en día se está visualizando mucho más
el tema del bullying, ¿no? Pero realmente, de las personas que estáis escuchando, ¿quién no o ha vivido bullying, o ha hecho bullying, o lo ha presenciado, o lo ha visto? Es decir, yo creo que todos en las escuelas, en todo esto, es como ha sido una violencia mal permitida. Como que se ha visto como algo natural y normal en un niño, que puede decirle al otro que se puede meter y tal, pero no sabemos hasta qué punto esa palabra, eso que le está diciendo, le puede afectar, y le puede afectar inconscientemente para el resto de su vida. Yo he tenido también en consulta muchas personas que a lo mejor han tenido un miedo en público terrible, porque el día que esa niña salió a hablar en público, todos los compañeros se rieron de ella o de él, y eso determinaba a la persona en que no se sentía libre a la hora de poder expresarse en público o dar una conferencia. Fijaos hasta qué punto esas memorias las traemos desde nuestra escuela, y a lo mejor esa persona tenía 5 o 6 años, vivió esa escena, le marcó y tenía ahí un bloqueo, o muchas veces se quedan hasta bloqueos en la garganta por no poder expresarnos. O sea que fijaos qué importancia tiene esto y cómo también nos determina, no solamente en el físico. Evidentemente, cuando uno es gordito, cuando uno tiene gafas, cuando no sé qué, evidentemente eso lo que nos hace es que al final creamos complejos sobre nuestro cuerpo. Lo que hace es que también lo escondamos, ¿no? Pues si teníamos barriguita, pues vamos a intentar no pues esconder esa barriguita, o no tal, o no llamar mucho la atención, o en definitiva coartarnos de nuestra propia libertad, porque vivimos ese trauma, esa historia, se metieron con nosotros. Entonces, claro, ya vamos a la sociedad, ¿no? A los grupos sociales con ese miedo de ¿les gustaré, no les gustaré? Me dirán cómo soy, y en ese tipo de cositas así que están como por debajo, que hemos vivido todo, lo que hacemos al fin y al cabo es complacer a los demás y dejar de ser nosotros mismos. No es como esconder nuestro físico, esconder nuestra expresión, esconder nuestras habilidades, miles de cosas, por miedo a que nos ridiculicen, por miedo a que nos digan, por miedo a que se metan con nosotros, por miedo a que ya no gustemos, a que ya no nos quieran, a que ya no nos incluyan en el grupo. Pero todo ese tipo de cosas tiene que ver mucho con lo que pasó en nuestra infancia, primero con los compañeros y luego también muchas veces con la propia profesora, ¿no? Que si yo, por ejemplo, siempre tenía la cosa de que yo no sabía dibujar, hasta que en una terapia, pues lo que me pasó fue que hice un dibujo y la profesora me dijo que eso estaba mal, y que eso... ¿Cuántos de vosotros que estáis aquí, seguramente me estáis escuchando, no estáis sintiendo reflejados en eso, ¿no? Y yo soy la primera que yo he vivido bullying, que yo inconscientemente lo he hecho porque a mí me lo han hecho, y era una manera como de que me aceptaran también, porque tanto el que hace bullying como al que se lo hace, ¿vale? En el fondo es como una sensación de querer ser importante o quererse sentir aceptado. La persona que hace bullying a cualquier niño o niña es como que se quiere sentir por encima, porque a lo mejor en su casa lo están todo el rato metiendo baza para que se sienta por debajo, y es una forma de compensar a nivel inconsciente. Y la persona que recibe ese bullying, pues imaginaros cómo lo vive, ¿no? Lo vive con miedo, con titubeo, eso le afecta en su grupo de trabajo cuando es adulto, cuando tiene que dar una conferencia, hablar en público, o cualquier otra cosa que le haya ocurrido, ¿no? O sea que afortunadamente estamos viviendo momentos en los que se está visualizando el bullying, porque yo lo he recibido, el bullying, pero también lo he hecho en un momento para sentirme aceptada, para sentirme querida, porque era como que muchas veces la situación lo exigía, ¿no? Como que parece que si todo el mundo lo hacía, tú también lo tenías que hacer para marcar que tú también eres guay, ¿no? Que tú también... O sea, que ese tipo de cosas, yo creo que todos los que estáis aquí, me estáis escuchando, seguramente habéis sentido reflejado o en un lado o en otro, pero en definitiva es lo mismo, es una falta de autoestima, una falta de amor, es una falta de reconocernos a nosotros mismos como seres en la diferencia, en la más absoluta diferencia, y en aceptarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues... yo creo que también todo eso tiene mucho también que ver con la educación que hemos tenido, ¿no? Claro. Con el tema de la competitividad. Porque claro, la competitividad lo que se trata es de yo soy mejor que el otro y voy a intentar machacar al otro, ¿para qué? Para yo seguir adelante y llegar al podio, ¿no? Y ser el mejor de los mejores, ¿no? Entonces, claro, todo eso a nivel inconsciente también tiene mucho que ver con respecto a desubicar a la otra persona y desvalorizarla para machacarla, para que en el trasfondo de la cuestión es yo soy mejor que el otro, ¿no? Exactamente, sí, porque
porque parece que de esa manera como que me siento yo importante. Claro. Cuando ya en realidad si nos hubieran educado, si cada vez se nos educara en sentirnos importantes ya por ser, no por machacar al otro, sino por ser ya y por vivir, ya somos valiosos, ya somos hermosos, ya es así, ¿no? Ya somos, ¿no? La palabra es ya somos, ya soy, ¿no? Con todo lo que hay. Entonces, bueno, pues si te parece vamos a cerrar aquí la pregunta. Sí, Podéis ir preguntando cosas por el chat, ¿vale? Que aquí nos estamos enrollando mucho porque nos encanta aquí hablar de... Así que pero es importante vamos a pasar que la lo preguntéis si siguiente... es algo que en ese O momento... alguna cosita que os Claro, surja, más que nada porque nosotros a lo mejor estamos atentos al chat. luego a lo mejor es más difícil que os 2, acordéis. 3. Cuarta pregunta. Pregunta número 4. ¿Está relacionada la falta o no de autoestima con el currículum vitae? Por ejemplo, buenos académicos, buenos profesionales, o no es necesariamente algo que esté directamente relacionado. ¿La puedes volver a poner? Porque me he Vale. quedado un poco... No te has enterado. No me he enterado. Yo sí me he enterado. Vamos, la he entendido. Pero la voy a poner porque es verdad que cuesta un poco. Es un poco... 4. A ver, está. Pregunta número 4. ¿Está relacionada la falta o no de autoestima con el currículum vitae? Por ejemplo, buenos académicos, buenos profesionales, vale. o no es necesariamente algo que esté directamente relacionado. Vale. A ver, aquí... Pregunta número 5. Ay, No, perdón. la 5 ya se nos fue. Efectivamente, aquí vamos a hablar, vamos a ver las dos versiones que existen, la verdadera y la no verdadera, ¿no? Eso me gusta. Creo que la no verdadera sería lo que estamos acostumbrados a entender de que si tienes un buen currículum, si tienes estudios, si tienes 3 folios de currículum, que luego no sirve para nada, para luego a la hora de buscar trabajo, porque la empresa no te leen 3 páginas de currículum, pero es verdad de que hoy en día, digamos, se plantea mucho y mucho el hecho de que cuanto más conocimientos tengas o más carreras tengas, pues más valor tienes en la vida. Eso es pero que eso volvemos a lo mismo, que eso tiene que ver con respecto a que la sociedad en la que vivimos es la competitividad y que cuanto más carreras tengas, pues va a estar por encima del otro y tu valor, digamos, con respecto a la sociedad va a tener que ver con eso. Pero ¿qué pasa? Que luego realmente una persona que sea un catedrático o lo que sea, nosotros yo he tenido en consulta gente que tienen carrera, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Será, digamos, la persona con mayor conocimiento, yo qué sé, en filología inglesa, pero luego, sin embargo, no es capaz de gestionar las emociones correctamente. Cuando vive una situación X, la vive de una determinada manera y eso realmente le está afectando de manera muy negativa. Consideramos de que lo que realmente es válido, lo que realmente debería de ser y lo que sería y que tendría que formar parte de la educación para ser mejor persona, no por el tema del conocimiento, no por el tema de tener más dinero, que eso es otra historia, sino que yo creo, bajo mi punto de vista, que es muy importante saber gestionar correctamente tus emociones, tener la capacidad de poder saber exactamente que en algún momento en que vivas algún conflicto, tener claro exactamente cómo me afecta ese conflicto, cómo lo puedo gestionar y cómo puedo transformarlo a través de que te sirva como un aprendizaje para poder evolucionar. Eso sería lo bueno, lo verdadero. Lo otro sería lo no verdadero, que tiene que ver con soy lo que tengo. Que sería eso, soy lo que tengo. La validez con respecto al mundo es soy lo que tengo, no soy lo que soy. Y os digo una cosa, y ya termino. Cuando os vayáis a morir, lógicamente el currículum de se queda aquí. Cuando te lo lleves allá a San Pedro te dice currículum ninguno, Porsche ninguno, chalet en Marbella ninguno. Ahora, ¿qué es lo que hay interiormente que sí me lo puedo llevar? Me puedo llevar la bondad, me puedo llevar el amor, me puedo llevar, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Eso sí es válido, pero desde otro lugar. A mí me gustaría puntualizar aquí un poquito lo que comenta María José Puche, porque a lo mejor hay personas que se lo están preguntando y yo me lo estaba preguntando mientras la estaba escuchando, y es el hecho de que es verdad de que muchas veces a través de ese gran currículum lo que buscamos es autoestima, es reconocimiento, claro. Es que nos quieran,
es que nos sintamos importantes, ¿vale? Entonces, cuando vamos desde ahí haciendo ese buen currículum a la manera de ganar créditos para que nos quieran, primando más eso que hay de fondo que lo que es, pues se podría decir que detrás de una aparente buena autoestima realmente no la hay. O sea, hay una falta de autoestima, porque si yo, pues lo que comentabas tú, ¿no? Solamente creo que soy eso que me representa tanto esos estudios como esa casa, como eso que tal, pues ahí no estaríamos hablando de que hay algo encubierto. Pero cuando la persona de verdad y de corazón, pues es que tiene esa capacidad tiene esos objetivos de conseguirlos, de lograrlos, tiene esa buena capacidad de conseguir esos estudios, eso porque realmente le gusta y porque se siente capaz de hacerlo, ahí sí estaríamos hablando de una persona que tiene una buena autoestima con respecto al trabajo y a nivel mental también, ¿no? Que es una persona que es inteligente, que es capaz y que también se valora con respecto a los logros que han conseguido en su vida. Entonces, ahí simplemente matizar esas dos cuestiones, que muchas veces detrás de ese tipo de cosas se esconde una baja autoestima. O también puede ser que la persona tenga una buena autoestima a nivel intelectual, a nivel mental o a nivel de lo que sea, y no tenga autoestima a nivel de amor, de relaciones, de otro tipo de cosas, ¿no? Y que vaya, y que pues ahí esté coja, ¿no? O sea, que eso también puntualizar. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta. La número, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La número 6. Pregunta número 6. ¿Existe alguna técnica especial por vuestra parte para recuperar la autoestima perdida? Pregunta no. Vale. Pues la técnica precisamente, a ver, siendo completamente honesto con vosotros, yo creo que el 80% de las consultas que hay, que yo he tenido, tiene siempre una gran connotación con respecto a la autoestima. La desvalorización o autoestima o baja autoestima está, diríamos, por ende es como el azar que está en todas las comidas. En casi todas las consultas siempre hay una reminiscencia con respecto a eso, porque todos los conflictos en los que la persona vive, siempre o casi siempre hay un factor que tiene que ver con esa desvalorización, esa autoestima, esa baja autoestima y todo eso, ¿no? El método, lógicamente, nosotros lo que trabajamos, como no sé si lo sabéis, cuando los comentamos, trabajamos con la biodescodificación. Es un método que trabaja precisamente en gran medida la autoestima, de hecho, digamos que potencia digamos, los recursos necesarios para intentar digamos, transformar esa percepción que tiene que ver con esa baja autoestima. Y bueno, sinceramente considero que el método que yo puedo hablar, puesto que es el que utilizo, tiene que ver con el tema de la biodescodificación. Para mí el método que trabajo y que tiene tan buen resultado es biodescodificación. Me imagino que en tu caso será igual. Porque es lo que trabajamos, ¿no? Claro. Y realmente, como os digo, y sobre todo, por desgracia, lo que trabajamos en el porcentaje, un 90% son mujeres. Y yo en mi caso personal, con respecto a las consultas, he trabajado con muchas mujeres con grandes desvalorizaciones, personas mayores, o sea, mayores de 50, 60 años, o incluso más jóvenes, en los que, lo que principalmente he trabajado precisamente es la desvalorización del sexo femenino, la desvalorización de la mujer con respecto al hombre. O sea, y no solamente con respecto a este momento, a esta generación, por decir de alguna forma, sino también con el transgeneracional que tiene que ver con todas aquellas mujeres de tu clan familiar que también han vivido esa gran desvalorización con respecto a los hombres, sobre todo en aquellas generaciones, que en estas también la hay, pero no hay tanta intensidad como en aquel momento, y que se pasa, como sabréis, o si no lo explico, de generación en generación a través de nuestro programa, a través de nuestro inconsciente familiar. Entonces, completamente de acuerdo en eso, ¿no? Bueno, si quieres explicar, ahora voy a ser yo la reportera, dicharachera. Si quieres explicar cómo se haría o qué la persona... Bueno, sí, claro. ¿Cómo se trabajaría? Por ejemplo, una persona que tiene una desvalorización. Sí. Explícale a la gente cómo tú lo harías. Sí, lo principal tendríamos que identificar exactamente desde cuándo, ¿vale? Desde cuándo sienta esa baja autoestima,
¿vale? Identificar en el tiempo, si es posible, ¿no? Lógicamente, muchas veces la persona bueno, te dice desde siempre, por ejemplo, te dice desde siempre, ¿vale? Aquí habría que ver exactamente desde siempre. Entonces, si te dice desde siempre, habría que tocar el proyecto sentido y del transgeneracional. El proyecto sentido estamos hablando de la preconcepción hasta los 6 o 7 años de vida, ¿vale? Ese periodo de tiempo, que aunque lógicamente tú, cuando estaba tu madre embarazada de ti, tú no eres consciente de nada de eso, pero sí se puede grabar de manera inconsciente una impronta que tenga que ver, por ejemplo, con respecto a la desvalorización que sentía ella, esa madre, porque, por ejemplo, imaginaros, pues no sé, que esa madre ha tenido, diríamos, abortos anteriores y se siente desvalorizada como mujer porque no es capaz de dar a luz, de poder dar un bebé al mundo. Y eso, de alguna manera, os pongo un ejemplo, hay muchos y miles de ejemplos. Eso puede provocar que el bebé, tanto si es niño como es niña, pueda recibir esa impronta, esa información, ¿vale? O incluso te puede ir al transgeneracional, con el tema de los ancestros. Yo, sinceramente, con el tema de la desvalorización como mujer, he trabajado bastante con el transgeneracional, como he comentado antes, con respecto al clan familiar, con respecto a las mujeres del clan familiar, porque además, fijaros una cosa, y es que cuando existe un conflicto no resuelto con respecto a una mujer, vamos a imaginarnos de que la tatarabuela de una consultante vivió esa situación, ¿vale? En el que fue una mujer sumisa, porque en aquel momento económicamente la sustentaba el marido y no se podía permitir, pues a lo mejor divorciarse porque tampoco existía esa posibilidad, porque lógicamente las mujeres estaban mucho más machacadas, más sometidas, porque ya lo sabemos todos, ¿no? Con respecto al tema del hombre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como no se resuelve, como ese conflicto se queda ahí enquistado de alguna manera, porque eso provoca mucho dolor y sufrimiento, y eso el inconsciente familiar lo que quiere intentar es resolverlo, solucionar ese conflicto. Como la mujer en ese momento no lo resuelve, porque en aquel momento era otra historia, pues entonces, ¿qué pasa? Pues que se pasa a otra generación posterior. ¿Qué va a ocurrir? Pues que posiblemente la hija de esa mujer vuelva a elegir a un hombre para que la desvalorice. Pero es que si esa mujer no lo resuelve, va a pasar a otra generación y así sucesivamente. Hasta que pasa en este caso, en las generaciones de ahora, que se va a un terapeuta, en este caso a mí o a Carolina, vía descodificación, y entonces lo que hacemos es cortar con ese programa inconsciente que tiene que ver con la desvalorización, que no es tuya, ojo, que no es tuya, pero sin embargo, ese programa lo haces tuyo por fidelidad al clan familiar. Y porque de alguna manera, vamos a entrar en más detalle, de alguna manera, tú has elegido la familia, has elegido el lugar donde te querías nacer, has elegido a esos padres, porque ese conflicto lo tienes que solucionar para aprender y evolucionar a través de esa enseñanza. Pero eso es ya otra historia que tiene que ver más espiritualmente hablando, más espirituoso. Pero con respecto al tema del hecho de que tú repares esa historia, esa desvalorización puede venir de todos esos factores que te he dicho antes, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar con las preguntas, vamos a revisar el chat. Sí, no, en el chat no hay nada ahora mismo. Nos explicamos muy bien entonces. Bueno, pues seguimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues vamos con la 7ª pregunta. Pregunta número 7. ¿En la recuperación de la autoestima influye el número de años que la persona haya permanecido con una autoestima baja? Bueno, evidentemente esto depende, entiendo que me lo pregunta para recuperar esa autoestima, ¿no? Cuando me lo preguntas será como, por ejemplo, una persona que está hecha polvo, que lleva un montón de años con baja autoestima. Bueno, pues eso es como todo. Depende, muchas veces no depende tanto de los años que lleve la persona con ese mismo problema, sino con la voluntad, con las ganas que tenga de salir de ahí. Yo, por lo menos, mi experiencia personal es como se ha conseguido más, yo consigo más en consulta con la persona que quiere y lo tiene claro y tiene esa voluntad y no se rinde y confía, que con la persona que a lo mejor lleva un montón de tiempo, pero sí, pero no, pero lo deja, pero se cansa, pero no se fía del todo, pero no confía. Es decir, todo se puede arreglar. Evidentemente hay cosas que a lo mejor pues tienen más tiempo, o depende de las circunstancias, depende de las experiencias o depende de las capas
que eso tenga, y otras cosas que enseguida esa falta de autoestima, depende de lo que sea o dónde esté, pues a lo mejor una cosa es hablar en público, pues a lo mejor si vamos a ese momento de la infancia donde ocurrió eso y desatascamos ahí, pues esa persona ya de ahí, eso ya se lo quita, ¿no? En ese sentido, o sea, depende muchas veces de la persona, depende también de los años, evidentemente, cuanto más años llevamos en un mismo conflicto, dando vuelta alrededor de algo, más difícil es, porque también con los años pues nos volvemos todos como más inflexibles, nos cerramos más, también a nivel mental, entonces nuestra apertura suele disminuir un poquito, ¿no? Entonces, evidentemente, cuanto más años pasen, siempre va a ser peor, pero nunca es tarde como cuando la dicha es buena, ¿no? Claro. Yo he conocido personas que realmente a lo mejor han decidido cambiar una etapa de su vida muy avanzada, hablando de personas con 60 o 50 años o 70, y dicen, bendito el día en que yo decidí cambiar, es que soy otra persona, me gusta más ahora yo a mí misma con 65 años, con 70, que cuando tenía 30, y ya está. O sea, que depende de la persona, depende de las circunstancias, sobre todo depende de las ganas y de la confianza también, y de la creencia de que crea la persona que eso es posible y que de ahí se puede salir y que eso lo puede sanar y lo puede transformar. Y Es mi experiencia. de la raíz también donde se provoque el origen emocional. Bien. Que provoca el conflicto. No es lo mismo que trabajes en una desvalorización o una baja autoestima en tu edad contemporánea, desde los 7 años en adelante, a que tengas que trabajar un transgeneracional. ¿Por qué? Porque muchas veces bueno, pues nosotros pedimos una serie de fechas, una serie de datos que son importantes para identificar el ancestro con el cual tienes ese vínculo, con el cual estás repitiendo su conflicto, que él no supo resolver, aunque no es totalmente necesario tener las fechas. Se puede trabajar, digamos, entrando y profundamente en el inconsciente familiar y coger la información. Pero claro, no es lo mismo. Imaginaros por un momento que estés comiendo pipa y estás comiendo pipa, quita la cáscara y está la semilla. A que quita la cáscara y debajo hay otra cáscara. Y debajo hay otra cáscara, claro. Y debajo hay otra, y haya 5 cáscaras para llegar a la semilla. Vaya a tardar más en llegar a la semilla para comerte la pipa que si es una sola cáscara, ¿no? Entonces eso afecta con respecto a esa autoestima Depende, y claro. el tiempo, la energía que tengas que poner y todo eso. Claro, y no aparte de lo que ha dicho Carolina. Y no es lo mismo algo que se haya configurado a lo mejor en una historia con el colegio, como lo he contado con lo de hablar en público, que a lo mejor una cosa que ya vengas de base con ella, ¿no? Que quizá un poco quizá es más difícil de quitar, o es más difícil de, no de quitar, pero sí a lo mejor de hacerte consciente, ¿no? Si es algo un poquito más profundo, a lo mejor hasta que llegas ahí, pues tiene que pasar un poco más tiempo, tienes que trabajar más conscientemente, tienes que estar ahí, ¿no? Pero yo soy de las que la sigue la consigue, así que os animo, claro, a que si tenéis falta de autoestima en cuanto a complacer a los demás, o poner límites, o sentir que no os escucháis lo suficiente, que no os amáis lo suficiente, todo eso, con tiempo, con paciencia, con constancia, se puede ir trabajando, y muchas veces también, pues si necesitáis acudir a algún profesional que os guíe en ese camino, bueno, nosotros estamos al servicio, pero hay también muchísimas más personas que también lo hacen, ¿no? Entonces ya es cuestión de que vibréis y encontréis la persona también, porque muchas veces si algo no lo sabemos hacer solo, necesitamos esa ayuda de alguien de fuera, ¿no? Que nos guíe. Pues es que hasta yo misma, ¿no? Que me dedico a esto, hay momentos en los que yo no lo veo. Y siempre nos cuesta, ¿verdad?, menos vernos a nosotros mismos que ver a los demás también. Pero cuanto más nos vemos a nosotros mismos, también siempre antes vamos a localizar lo que le ocurre a los demás, ¿no? Porque no somos tan diferentes los seres humanos, ¿no? O sea, las heridas, casi todas de la infancia, casi todas las tenemos las mismas, o las historias que nos han ocurrido, pues unos en mayor o menor medida, pero todos traemos como alguna cosita que suelen ser las mismas cosas, ¿no? Pues una falta de amor. Yo lo resumiría todo, porque la baja autoestima realmente es una falta de amor a todos los niveles, no solamente a quererme, a cuidarme y a escucharme, sino también puede ser una falta de amor cuando yo no me siento capaz de conseguir ese trabajo, ese sueño que yo quiero alcanzar, o tener una pareja, o X cosas en mi vida, ¿no? Eso también es autoestima, ¿no? En definitiva, es sentirnos amados, queridos, y amarnos también a nosotros mismos, sentir ese amor. Una cosa que quiero comentaros, para que tengáis en cuenta, todo aquello, estamos hablando de conflictos, ¿vale?, que se repiten en el tiempo y que son situaciones vivenciales.
Pero tener en cuenta una cosa, que cuando hay una sintomatología física, ¿vale?, que tenga que ver con el tema de hueso, todo lo que tenga que ver con el tema de hueso, de todo tipo, porque lógicamente hay una generalidad, que es el tema hueso, aparato, o sea, el esqueleto, ¿vale? Luego tendrá su particularidad en función del hueso correspondiente, no vamos a entrar porque eso hay un montón de huesos. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hay un problema, una desvalorización, ya sea un exceso o un defecto con respecto al hueso, ¿vale?, siempre tiene que ver con respecto a una desvalorización profunda. Otra de las cosas que también interviene en la desvalorización es la fibromialgia. La fibromialgia también tiene que ver con el tema de la desvalorización, ¿vale? No voy a entrar en profundidad porque la fibromialgia también tiene mucha tarea, pero comentaros de que si en algún momento ustedes o algún familiar tiene alguna sintomatología de hueso, que sepáis que detrás de todo eso hay un origen emocional que tiene que ver con esa desvalorización profunda, ¿vale? Que muchas veces no eres consciente. O sea, no eres consciente de que lo que me está pasando me está provocando que mi cuerpo esté manifestando una sintomatología física a través de los huesos, ¿vale? Entonces, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Bueno, pues si os parece, continuamos. Mira, hay una pregunta, vamos a contestarla. ¿Se puede superar? Te la leo yo, ¿vale? Tú la respondes, si te parece. ¿Se puede superar el... Ay. ¿Se puede superar que se ha ido? ¿Se puede superar el trauma de haber sufrido abusos deshonestos en la niñez a lo largo de los años? Nos pregunta María Dolores. Vale. A ver, se puede superar, ¿vale? Se puede superar correctamente ese trauma. Hay que trabajarlo en profundidad. Hay que trabajar en esa etapa de tu vida. Hay que identificar exactamente para qué te ha ocurrido eso en tu vida. No es solamente el trauma en sí, sino también por poder aceptar y poder perdonar que esa situación que te ha venido a tu vida es una situación que te ha venido para que tú puedas aprender y puedas evolucionar con respecto a algo que necesitas en tu vida. Sé que esto es muy complicado, porque yo te digo que puedas perdonar, que puedas aceptar, pero cuando digamos entras en ese estado profundo del inconsciente, cuando incluso te puedes poner en el lugar de la otra persona, de la persona que ha abusado de ti, o incluso también puede ser que haya habido abusos con respecto a otros ancestros en tu vida y tú estés repitiendo ese abuso de mujeres que han sido abusadas. Todo eso se puede trabajar, ¿vale? De hecho, yo he trabajado con mujeres que han sido abusadas con respecto a... Y yo también. ¿Vale? O sea, que se puede hacer. Sí, los abusos es algo que en consulta suele ser algo también común, ¿no? Pues sobre todo cuando somos pequeños realmente estamos indefensos y muchas veces también yo he tenido algún caso en el que incluso ha sido abusada la niña o el niño. Bueno, en este caso era una mujer, había sido abusada, incluso a pesar de decírselo a su madre casi que no la creía. Tuve también otro caso parecido, ¿no? Que incluso al haber sido abusada el amigo de los padres, pues la niña le decía a los padres y le decía, anda, que eso es broma, que no sé qué. O sea, que también no solamente el abuso en sí, porque muchas veces la herida de los abusos, yo me he dado cuenta que no es tanto el abuso en sí, sino como que luego la impotencia que ha sentido el niño o la niña cuando lo ha querido decir o lo ha querido expresar y no se ha sentido escuchada, no se ha sentido acompañada, no la han creído, la han tachado de mentirosa. Quizá eso todavía es como le ha dolido más a la persona, por lo menos en los dos casos que yo he tenido así de abuso de tema sexual o cosas de este tipo. Tú también has tenido alguno. Y yo me he dado cuenta que al final era más ese hecho lo que más le incomodaba a la persona que no el hecho en sí, ¿no? Entonces, evidentemente sí, eso te puedes liberar. De hecho, yo tuve en consulta una persona que tenía un bloqueo en la garganta y tenía tema de no dormir, y justamente en una sola sesión la chica alucinaba porque decía, no me lo puedo creer, llevo todo este tiempo de mi vida sin dormir, porque claro, ella vivía los abusos cuando era pequeña, en la noche. Entonces ella asociaba la noche con un peligro, lo que le hacía no poder dormir y estar despierta, porque inconscientemente sentía que podía venir un hombre o podía haber peligro, ¿no? En todo esto. Entonces, claro, y luego al decirlo a papá y mamá nadie la creyó, entonces tenía ahí una historia doble en la garganta y en la noche. Y a partir de cuando hicimos ese proceso, claro, ella se entregó fervientemente, porque fue así, y después de eso se liberó de todo eso que incluso ni ella misma sabía que estaba ahí, porque muchas veces lo que nos pasa
Son las 10 menos 5, ¿vale? Sí, voy a terminar con esto. Lo que nos pasa muchas veces es que aquellas cosas que son muy dolorosas, las guardamos ahí como en el fondo del armario, creyendo que eso ahí se queda, ¿no? Y lo que nos pasa muchas veces es que luego eso nos está afectando en nuestra vida y nos sale a través de enfermedad, a través de este tipo de cosas, ¿no? Como el caso que yo he tenido. Pues sí, lo que tú me comentas es que no se cree y muchas veces eso todavía es más doloroso. Claro. Así que te animo a que lo resuelvas porque se puede y tú puedes hacerlo. La siguiente pregunta, la pregunta número 8. Espérate. Pregunta número 8. ¿Influye la falta de autoestima en repercusiones sobre la salud? Por ejemplo, cuidarse menos, adicciones, etcétera. Bueno, vale. Evidentemente hemos hablado un poquito de esto, que cualquier falta de autoestima al final pues, claro, pues hace que no tengamos una buena relación con nuestro cuerpo, que no nos escuchemos, básicamente, porque se somatiza en el cuerpo cuando no nos escuchamos. Es como el cuerpo tiene su manera de gritarnos de que algo no va bien, no nos estamos escuchando, algo se nos ha colado por ahí a todos los niveles. Entonces, bueno, pues evidentemente, pues sí, evidentemente, si no tenemos una buena autoestima, si no estamos conectados con el amor, evidentemente nuestro cuerpo nos va a reflejar aquellos desajustes y por lo tanto, pues mira, pues lo que estamos comentando, el caso de esta chica, es que aquí podríamos estar hablando horas y horas de todos los casos, de todas las personas que somatizan a través de pues incluso hasta una alergia. ¿Te acuerdas la mujer esta que era alérgica al metal al metal y no se podía expresar y se le somatizó ahí? Pues bueno, pues evidentemente así es, ¿no? No nos vamos a parar ya mucho porque son ya las 10 menos y queremos contestar también a lo que nos vais preguntando. Sí, ahora pero sí, la pregunta es sí. Vale, vamos a terminar con estas dos últimas preguntas, si os parece, que nos quedan 2 y ahora os contestamos a todos, ¿vale? Sí, por si acaso durante las preguntas se os puede contestar lo que estáis diciendo. Pregunta número 9. Pregunta número 9. ¿Creéis necesario talleres de autoestima en las escuelas? Bueno, pues... ¿Lo comentas tú? Sí, por supuesto. Claro que sí. Y yo creo que lo importante es, aparte de poder enseñar cómo las personas pueden caer en esa baja autoestima, saber también cómo gestionar esa baja autoestima. O sea, una cosa es reconocer o identificar eso, pero ¿qué hay que hacer ahora con eso? Porque dice, vale, sí, yo tengo este problema, no sé, imaginaron, ¿no? Yo cuando era pequeño, pues tuve una historia que salió a la pizarra y el profesor me riñó y me avergoncé, tuve vergüenza, me avergoncé delante de la gente, de los alumnos, de los compañeros, y después a raíz de ahí hubo un conflicto, ¿vale? Identificamos eso, sí, me pasó eso, pero ¿y ahora qué tengo que hacer? O sea, esa es la segunda parte. ¿Cómo gestionar todo eso? Claro que es importante. Creo que es muy importante las cosas que nos está haciendo. Cosas que realmente lo único que te enseña es lo mental, ¿no? Como el campo mental, el tener conocimiento y llenar tu mente. Pero claro, no nos enseñan cómo conectarnos con nuestro corazón, cómo escuchar nuestras emociones, cómo escuchar nuestras necesidades. Cómo, pues estamos hablando aquí de inteligencia emocional. Yo creo que tendría que ser básico, claro, como humanidad, o sea, creo que en las escuelas, bajo mi punto de vista quizá voy a expresar lo que siento, ¿no? Es como, tú sales de la escuela y sales con conocimientos muy a nivel mental que realmente no van a ser útiles en tu vida para nada, porque luego ahí tienes todo un mundo emocional de problemas, incluso a nivel fiscal, o sea, nadie te explica nada en una escuela que sea base, que para eso tendrían que ser las escuelas, para una educación base de cómo funciona la vida, cómo funcionamos como sociedad y cómo funcionamos nosotros por dentro los humanos, ¿no? A un nivel emocional, qué nos pasa, cómo resolver problemas, gestión de conflictos, un montón de cosas que creo que es momento, y desde aquí si hay alguna maestra por aquí o algo que se dedica a la enseñanza, es súper importante porque eso es lo que nos da la felicidad. El tener muchos conocimientos, saber matemáticas, la raíz cuadrada, que se nos va a olvidar, porque claro, además eso hoy en día está en los libros, con lo cual cada vez sirve menos, porque cualquier cosa está en San Google, que tú lo miras, con lo cual aprender conceptos de memoria no nos sirve absolutamente para nada.
bueno, sí sirve, ¿no?, para ciertas cosas, desarrollar la lógica a través de las matemáticas, pero hay ciertos conceptos que son excesivos y que no se tratan en las escuelas, como una expresión, como la creatividad, como la inteligencia emocional, la comunicación no incluso verbal. enseñar finanzas, ¿no? Porque al fin y al cabo todos vivimos en un mundo que es material y hay ciertas cosas que no se nos enseñan, y luego hay problemas que tienen muchas historias con las deudas, con un montón de cosas. No solamente hablo de lo que es emocional, sino también todo el ámbito de la vida de las personas que tenemos en nuestra base de vida, y eso enseñarlo en las escuelas en mayor o menor medida, ¿no? Sí. Porque para que sea una base, y luego de ahí que cada uno desarrolle a nivel mental lo que tenga que desarrollar, ¿no? Pero es verdad que creo que, bajo mi punto de vista, creo que hay que meter en las escuelas como más humanidad, más corazón, más unidad con la mente y el corazón. No solamente somos la mente, somos un cuerpo, somos un corazón, somos más cosas, e incluso también que tengan las personas un desarrollo espiritual, ¿no? ¿Por qué no? Claro, lo que pasa es que yo Que también, desarrollen la conciencia. yo también, o sea, yo independientemente del tema de la educación en la escuela, también es importante la educación de los padres. Porque claro, si tú educas al niño en el colegio, pero luego los padres no vibran en la misma frecuencia, pues lógicamente los padres también sería otra parte también importante para que pudiesen, digamos, adaptarse a las circunstancias, ¿no? Con respecto a esa gestión emocional. Si el hijo está en una situación y los padres no, pues lógicamente estarían chirriando, ¿no? Entonces también sería esa parte, ¿no? Claro. Bueno, vamos a seguir, que si no... Pues sí, estamos de acuerdo que sí, sí, sí y sí. Sí y sí, y ya. Última pregunta. Y pregunta número 10. ¿Conocéis casos de personas con falta de autoestima que tras recuperarse hayan llegado a hacer proyectos o emprendimientos que antes no eran capaces de hacerlo? Pues buena noche y mis mejores deseos para el programa. Colaborando en la distancia desde mi perfil de vacaciones y deseando que este verano, junto a Carolina y José Miguel, estéis de lo mejor acompañados. Un beso y hasta pronto. Colaboraré con ellos siempre. Hasta pronto. Bueno, pues aquí tenemos las palabras de María José. Con esto ya la última pregunta. ¿Caso de personas de este tipo? Pues claro que tenemos muchos. Es que cuando una persona resuelve a otro nivel más profundo, realmente se encuentra con la capacidad, con las ganas de hacer cualquier cosa, ¿no? De llevar a cabo lo que necesite en ese momento, ese proyecto, esa historia. Pues, por ejemplo, yo tuve una chica en consulta que estaba que sí que no con su pareja, que sí que no con el negocio, pues al final pues todo fluyó, ¿no? Pues ya se le quitaron esas dudas, emprendió su negocio y a día de hoy le va muy bien, ¿no? Entonces, eso o cualquier... ¿Tú tienes así algún caso? Claro, es que tenemos muchos casos. Sí, de hecho hay un caso muy importante, muy trascendental, ¿no? Que es con respecto a, bueno, las formaciones que nosotros hemos hecho del tema de Amarte para Amar, que una señora ya mayor, ¿no? Que ha trabajado en el curso, ha sido una consultante mía anteriormente y luego se apuntó al curso de la formación online Amarte para Amar. ¿Y qué pasa? Pues que a través de toda esa superación de esa autoestima, que esa señora, no voy a entrar en detalle exactamente lo que era, pero el caso es que de pronto, y esto es algo que es verídico, no me lo estoy inventando, ¿vale? Cuando esta persona resolvió esa historia que tenía que ver con el tema del padre, el tema del padre, el tema de la familia, y bueno, una serie de situaciones, le vino una herencia al cabo de, bueno, un mes, 2 meses, no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero le vino una herencia a esa persona y yo tengo muy claro que esa herencia le vino gracias al trabajo que hizo. O sea, además era una herencia de una tía que ni conocía, lejana, no sé qué, y de pronto se encuentra el dinero, ¿no? O sea, entonces hay muchas situaciones. Eso es una situación material, pero por ejemplo... me estoy acordando ahora mismo de una chica que no conseguía quedarse embarazada, que me ha venido ahora. Digo, ¿algún proyecto tal? Estoy pensando, claro, a la vez que la pregunta. Y, por ejemplo, bueno, pues tuvo un aborto, hizo el trabajo que tenía que hacer con ese aborto, no se quedaba. Y, bueno, pues a través de hacer las consultas relativo a la fertilidad, pues logró quedarse embarazada y tiene una niña preciosa, ¿no? O sea, que
que cuando realmente trabajamos con ese inconsciente llegamos a conseguir lo que a nivel consciente queremos para nosotros, ¿no? Y es Sí, así, sí. es así. Exactamente. Hay muchos casos, podríamos hablar mucho, pero bueno, no vamos a meternos más de lleno porque si Sí, no... o personas que a lo mejor creían, te acuerdo de otra chica que tenía una relación con el padre que era nefasta y eso creía ya que no lo solucionaba ni para atrás, ¿no? Y es meterse a trabajar esa autoestima, meterse a trabajar cómo vivenció el padre para, bueno, pues al día de hoy siempre me agradece. Tengo una relación con mi padre ahora fabulosa, me llevo genial con él, no me imaginaba. Entonces, ese tipo de cosas, claro, y ella sobre todo, lo importante es que ella se quiere más, ella ha aumentado su autoestima, porque esa parte no la tenía ahí floja, ¿no? En ese sentido, no se sentía reconocida por el padre y bueno, pues ahora pues sí, ¿no? Y eso hace que se quiera más, que esté más a gusto con ella misma y bueno, la verdad que tenemos muchos casos, ¿no? De cuando tú cambias eso, cuando tú cambias algo dentro de ti, al final, tarde o temprano, yo siempre digo que se va manifestando. Y se va manifestando sobre todo a través de acciones, ¿no? Muchas veces cuando viene la gente a consultarse, como dice, uy, parece que no hice nada, pero luego digo, aquí esta situación el otro día, la semana pasada, ¿cómo la vivía? Ahora, ¿cómo la vive? Pues ahí es donde realmente se ve esa persona el cambio, ¿no? En esa liberación, en ese sentirse más ligera y otras veces, pues en algo o a nivel económico, montar un negocio, tener un hijo o desarrollar, pues yo qué sé, casarse, pueden ser muchas cosas, ¿no? Evidentemente. Pero claro que sí, trabajando nuestra autoestima, trabajamos muchas cosas, incluso personas que a lo mejor no encuentran trabajo, ¿verdad? ¿Tú has tenido alguna persona de ese tipo que trabajando esa autoestima, trabajando eso que le bloqueaba, pum, enseguida encontrar trabajo? O atreverse, ¿te acuerdas de Elizabeth? Uy, he dicho un nombre, no quiero decir nombre. De la chica que hizo el taller contigo de la prosperidad y la abundancia. Bueno, pues una persona que quería emprender, en su momento le daba miedo, tal. Bueno, pues cuando hizo un taller con nosotros, pues al final nos dio las gracias porque se sentía con esa capacidad, con ese proyecto. La verdad que hace tiempo no sabemos de ella, pero siempre nos dice, ¿no? Que le quedó claro que quería hacer eso, o sea, como que se enfoca hacia ahí, ¿no? Y todos nos enfocamos cuando lo trabajamos a nivel inconsciente, al final como que despejamos el camino hacia lo que queremos. Bueno, pues ya terminadas un poquito las preguntas, vamos a iros contestando con el chat. Si tenéis alguna más, pues nos comentáis. Espera, aquí empieza, aquí. Vale. Dice, buenas noches. ¿Por dónde empezar a trabajar la autoestima con niños entre 6 y 12 años? ¿Conocéis algún programa o libro que estructure o desarrolle el trabajo en este ámbito? Bueno. Primero contestarlo tú porque es un tema, ¿no? Vale. Con un niño entre 6 y 12 años siempre tú puedes trabajar la autoestima en la manera en que tú te relaciones y lo trates con él. ¿Vale? Entonces yo te voy a decir aquí como cosita, sobre todo para que puedas ir trabajando. No conozco ningún programa ni libro así exactamente para esas edades, no conozco, porque yo con quien siempre trabajo es con el papá o la mamá y cuando ella ya va aprendiendo es lo que va aplicando con su hijo o con su hija. Cosas que te pueden servir para trabajar la autoestima del niño. Pues siempre depositar confianza en él. Cuando muestre cualquier tipo de duda o cualquier tipo, por ejemplo, a nivel emocional, ¿no? Cuando muestre cualquier tipo de flaqueza, cualquier tipo de cosa que no se sienta capaz, que no pueda o cualquier cosa, pues siempre, por supuesto, animarle, darle confianza, decirle que pase lo que pase, tú estarás ahí para ayudarle, para apoyarle, darle ánimo, pero no desde el miedo, sino desde tú puedes, esto no pasa nada aunque tardes más, ¿vale? Son como tics que tú puedes ir trabajando con el niño, pero sobre todo desde que tú empieces a confiar en él. Porque hay niños que es verdad que a lo mejor pues tienen falta de autoestima o bueno, pues también puede ser o por las vivencias que han tenido en el vientre materno, lo que ha ocurrido entre los mil cosas, ¿no? Entonces, es importante que tú primero confíes en él, porque eso es lo importante, que no lo machaques, por supuesto, si algo lo hace mal, que no estés ahí, es que hay que ver que lo has hecho mal, porque no, todo lo contrario. Bueno, si esta vez no ha salido bien, no pasa nada, la próxima vez saldrá mejor. Siempre todo lo que tú le puedas animar a ese niño a cualquier ámbito, todo lo que le puedas empujar, le puedas impulsar dándole la confianza, sobre todo empezándole a dar confianza en ti mismo,
como padre, como madre, empezándole a dar confianza en la vida y empezándole a dar confianza en que él tiene todos los recursos necesarios para afrontar cualquiera de las situaciones, de que este niño o esta niña es capaz de enfrentarse a cualquier tipo de situación que viva en su vida con paciencia, con perseverancia. Tú vas a estar ahí para poderle también apoyar, le vas a transmitir esa confianza. Si tú confías en el niño o en la niña, esa niña va a desarrollar más confianza en general en su vida, con los compañeros y en ella misma. O sea, la confianza yo creo que aquí sería la base para que tú, trabajes la autoestima con ese niño, ¿no? Y evidentemente cuando se ven abajo en una situación pues de dolor, de angustia o que no le salen las cosas como él quiere, pues ahí decirle primero que lo intente otra vez, que no pasa nada también porque se frustre, ¿vale? Porque es importante también, porque cuando un niño a lo mejor se frustra, no, venga, si esto no es importante, no, es que para él es importante y eso hay que atenderlo y eso hay que escucharlo. Y no le puedes decir, no pasa nada, venga, no, esto no tiene que ser así, no. Dejarle su espacio, comprenderle, que se sienta comprendido. Pues verdad, pues mira, te ha salido mal o esto te has encontrado con esta barrera. Pues verdad, a mí también me pasa, ¿no? Y hay momentos en la vida, cariño, en los que te vas a encontrar con algo que es duro, con algo que es difícil, pero no pasa nada porque con el tiempo, con la paciencia lo vas a ir superando, lo vas a ir entendiendo. Pero bueno, te comprendo, ¿no? O sea, también es muy importante que el niño se sienta comprendido en su dolor, porque me encuentro muchas veces que lo queremos animar de una manera que no es la correcta. Por ejemplo, un niño que pierde un partido, ¿vale? Me estoy acordando de una situación que vi, bueno, mi sobrino juega con los partidos de fútbol, un niño pierde un partido, ¿vale? Entonces, el niño se siente frustrado, quería ganar, evidentemente, porque a nadie, por mucho que nos digan, no, es que gana, no pasa nada, y todo el mundo, no pasa nada, unas veces se gana, otras veces se pierde, lo importante es participar. Ya, pero ese niño está hecho una mierda, o sea, eso no le está ayudando. Es cuando tú tienes un problema horroroso y te dices, no, pero si eso no es tan importante, tú dices, vete a la mierda, ¿no? O sea, eso no me ayuda. Lo que más le puede ayudar en ese momento a un niño o una niña es decirle, mira, cariño, te entiendo, es normal que sientas frustración, es normal que sientas ira, es normal que te hubiera gustado ganar, es normal, o sea, te comprendo, o sea, que el niño se sienta en esa empatía, en el dolor, le va a ayudar más a salir de ese dolor, por ejemplo, ¿no? De esa frustración. Pero bueno, ya está, vívelo, acéptalo, esa es tu ira, es tu emoción, es tu rabia. Bueno, es normal en la vida, pasan esas cosas. Pero ¿sabes qué es lo bueno de esto? Que esto también se pasa, que mañana tendrás otra oportunidad nueva de ganar un partido, ¿vale? Pero no pasa nada, estate tranquilo, es normal lo que estás sintiendo. Cuando tú quieras comer, comes. Cuando tú quieras darme un abrazo, me abrazas. Que sepas que yo estoy aquí y te apoyo. Y es normal, o sea, que el niño sienta esa empatía, esa comprensión en su dolor, le va a hacer más fácil acercarse a ti. Y le vas a, sobre todo le vas a transmitir que es normal sentir emociones, que es normal sentirse frustrado. Y que lo importante es que lo transite y lo acepte, no que lo evite, porque cuando eso queremos que el niño salga de ese dolor, ay, venga, pero tú te tienes que sentir contento y tranquilo, porque mira, has participado y no llores, entonces lo estás obligando al niño a sacarle de un estado anímico que ahora mismo no está ahí, entonces ahí puedes, espero que te sirva los tips que te estoy dando, y si no, la conferencia que se queda grabada la puedes volver a escuchar en estos minutos. Y desde ahí, desde esa comprensión, después, bueno, pues cuando se te pase, cariño, estoy aquí. O muchas veces cuando está llorando, bueno, pues cuando es normal que llores, es normal que tengas esa rabieta. Bueno, pues tú vívela, y cuando se te pase, cariño, que sepas que estoy aquí. Si quieres algo de mí, estoy aquí. Yo te amo igual y te voy a querer igual. Entonces, son tips en el que el niño empieza a aceptar, a entender, a integrar sus emociones, a no hacer como que no pasa nada, porque luego eso le va a interferir en un futuro. Y va a estar, cuando sienta frustración, queriendo no sentirla, pero sintiéndola, pero no queriéndola sentir, porque todo el mundo le decía que eso no era importante o que no pasaba nada y que tenía que sentirse contento, porque fíjate, entonces ese tipo de cosas le pueden ayudar. Y seguramente si buscas en internet te saldrán alguna cosita, ¿no? Bueno, pues seguimos con más preguntas. ¿De qué manera se puede llegar a trabajar la autoestima en los niños que tengamos cerca si tu propia autoestima está dañada y baja? Bueno, pues precisamente lo que tú no quieres
que te hagan a ti, o quizás haciendo todo lo contrario con lo que han hecho contigo. Si a ti a lo mejor te han criticado, te han humillado, y tú sabes cómo te has sentido con eso, pues quizás no haciéndolo con esos niños, ¿no? Desarrollando, pues sí, un poco desarrollando esa empatía, esa aceptación, ¿vale? Aceptándolos en la diferencia, evidentemente, diciéndoles que realmente que cada uno es diferente y eso es maravilloso. Entonces quizás haciéndolo, aunque tu propia autoestima esté dañada y baja, a lo mejor por eso estás trabajando con esos niños, porque a través de levantarle la autoestima a esos niños, también te puedes levantar la tuya, o sea que puede ser maravilloso. Si tú haces con ellos todo lo contrario a lo que han hecho contigo, si tú cuando algo has hecho mal, hay que ver porque tú lo has hecho mal, porque no vales, porque eres tonto, porque no sé qué, pues tú haz lo contrario, totalmente lo contrario. Es como, bueno, mira, está bien, pero intenta la próxima vez, está bien, lo que has hecho es perfecto. Vamos a intentar la próxima vez hacerlo de otra manera o a ver en qué has fallado para la próxima vez irte superando. Entonces, ese tipo de cosas van animando poco a poco a un niño a que mejore, pero no desde la exigencia, no desde esa crítica, de esa humillación, sino desde esa confianza. Venga, poco a poco confía en ti, yo confío en ti, tú confías en ti. Es como, para los niños yo creo que la base que desarrollen una buena autoestima es que confiemos en ellos. Y que confiemos en ellos en que tienen todas las herramientas necesarias para superar cualquier tipo de problema y cualquier cosa. Esa es la misma autoestima que tendríamos que desarrollar con nosotros mismos. Confiar en nosotros y confiar en que tenemos todas las herramientas y que la vida nos va a poner todo lo necesario para que desarrollemos eso, lo surquemos por encima, para que tú consigas esa buena autoestima. Entonces, todo lo que te gustaría a ti que te hubieran dicho cuando eres pequeña sería lo que tú tendrías que desarrollar. Si a ti te hubieran gustado que te cuidaran más, que te trataran con cariño, trata a esos niños con cariño. Si a ti te hubiera gustado que te animaran más en tu día a día, anima a esos niños. Si a ti te hubiera gustado que, bueno, pues cualquier cosa, ¿no?, que te hubiera gustado, pues hazla, desarrollala con esos niños, porque al hacerlo con esos niños también lo estás haciendo contigo. También al trabajar con esos niños tú estás trabajando a tu niña interior, con lo cual estás trabajando en la base de tu autoestima y es importante. Si tú tratas a esos niños con comprensión, con dulzura, con empatía, también a la vez te estás tratando a ti, a tu niña interior, con esa dulzura, con esa empatía. ¿De acuerdo? Cliel Pineda dice, no puedes dar lo que tú no tienes, trabájate tú, ámate da. Bueno, evidentemente empezamos por ahí, pero cuando con nosotros mismos no podemos, yo tuve una etapa de mi vida en la que trabajé mucho con niños y yo me di cuenta que trabajando con esos niños, dándoles ese amor, ese cariño, ese cuidado, se lo estaba dando también a mi niña interior, de alguna manera. O sea que muchas veces cuando no nos llega o cuando no podemos, bueno, pues los demás también son herramientas para llegar hacia nosotros mismos. Así que cuando la persona no puede, no puedes dar lo que tú no tienes, pero trabajándolo a través de ellos, también poco a poco tú lo vas consiguiendo. ¿De acuerdo? Esa es desde luego mi opinión y es mi experiencia. Cada uno tendrá su experiencia y su opinión. Pero está claro que como somos un reflejo, al dárselo a ellos, te lo estás dando a ti mismo. Y así podrá sonar. Es como autonutrimos, ¿no? Exactamente, es una autonutrición, Como somos un reflejo y como somos lo mismo. Está claro que cuando yo estoy enfadada me va a costar mucho más tratar a un niño con cariño, pero ese sería a lo mejor el reto, ¿no? Como soltar ese enfado y darte cuenta de que es un niño y de que no es sano que ese niño como que se contamine de tu enfado, se contamine, sino trátale a lo mejor como ese esfuerzo de ese enfado, dejarlo a decir, a ver, yo estoy enfadada, pero este niño se merece que yo no repita lo que han hecho conmigo, ¿no? También. Y de esa manera también estás haciendo ese feedback. Bueno. ¿De acuerdo? ¿Alguien más por aquí? No hay nada más. Bueno, pues si no hay más preguntas... Ahora, bueno, aprovechando que ya habéis terminado, que no preguntáis nada más, queríamos comentaros de que es el momento publicidad, pero bueno, va a ser muy cortito porque consideramos que bueno que podáis saber con respecto a lo que vamos a hacer en este mes de julio y agosto, por si os interesa simplemente, os vamos a comentar. Os voy a compartir pantalla, ¿vale?
con respecto a, bueno, lo voy a realizar precisamente que tiene que ver con el tema de la autoestima. A ver, un momentito, que no sé si lo he hecho bien. No sé si lo veis, si veis la pantalla, creo que sí. Bueno, esto es simplemente que voy a realizar el 3 de julio, voy a realizar un taller, un seminario intensivo, ¿vale? Precisamente de prosperidad y abundancia. Es un taller de un día completo y bueno, en un lugar súper bonito en el Rincón de la Victoria. Ahí tenéis unas fotitos abajo, por si la veis, bueno, no la veis chiquitito, pero va a ser algo muy intensivo que tiene que ver con respecto al método que yo he podido experimentar con respecto a mi prosperidad y abundancia. Se va a tocar muchas cosas con respecto al tema de bueno, pues los programas inconscientes que tienen que ver con las memorias ancestrales que te están afectando en el trabajo y en el dinero, protocolos para desbloquear las creencias sobre el dinero y la vida. También trabajo con los referentes, tanto paternos como maternos, que intervienen en este caso con respecto a esa falta de prosperidad y abundancia. El desarrollo de tu objetivo económico y espiritual es, de alguna forma, poder identificar hacia dónde quieres llegar tú en tu vida y cómo realizarlo para que tu inconsciente te ayude a conseguirlo, ¿vale? Luego también quiero hacer esto es un valor extra que voy a dar, que es una sesión de dudas a nivel grupal que haré después a posteriori del curso para las personas, bueno, para ver un poquito qué dudas tienen con respecto al proceso que están realizando, porque no es solamente hacer el taller y punto y pelota, sino que yo doy pautas también para que luego a posteriori esa persona siga trabajándose con respecto a lo que necesita en su vida, aquellos objetivos, tanto espiritual como económico, que quiere desarrollar en su vida. Y bueno, y comentaré a través de esa sesión de dudas, pues un poco resolver las dudas, como te he dicho, y un poco hacer un seguimiento de cómo lo llevan, ¿vale? Vale, ¿puedes poner ese cartel aquí por si alguien...? Sí, lo están viendo. Vale, no. Bueno, no para que lo tenga la gente. Y luego otra cosita que os queríamos comentar, y es que... Muchas gracias, Miguel. Bueno, si te quedas, Miguel, te digo otra cosita. Y es que vamos a hacer un retiro vacacional para solteros y solteras en un lugar maravilloso en la finca Limón, a finales de julio y a finales de agosto. Será en la finca Limón, en Cártama, en Málaga, un sitio precioso, espectacular, lleno de rincones súper bonitos, donde vamos a trabajar bueno, pues con esa autoestima. Vamos a trabajar desde la niña interior, vamos a sacar desde la risa, el juego, la creatividad, creando espacios y dinámicas para desarrollar esa confianza, ese amor hacia nosotros mismos. Y bueno, pues va destinado para solteros y solteras. Así que con mucha ilusión, la verdad que es como si fuera un hijito ahí que... Sí, es como algo muy bonito que estamos preparando con mucho cariño, porque el lugar es precioso, tiene unos rincones maravillosos para hacer cosas preciosísimas que estamos preparando. Y bueno, pues será del 30 de julio al 1 de agosto, en un grupo, y del 27 al 29 de agosto, ¿vale? Así que quien quiera información o cualquier cosita, os estamos compartiendo en pantalla, pues ya os pasamos el programa detallado, ya os pasamos los horarios, ya os pasamos el precio, ya os pasamos todo, para que este veranito, bueno, pues sigamos ahí profundizando, divirtiéndonos, jugando, creando. Bueno, os tengo preparada un montón vamos, me muero de cositas bonitas para que podamos sacar esa luz que tenemos dentro, para que podamos reconectarnos con el amor que nos pertenece, ¿no? Que es para todos y para todas. Y bueno, ir desbloqueando y soltando hilos, soltando hebras, liberándonos básicamente. Así que bueno, pues si alguien está interesado, que nos escriba a ese número de teléfono y le contamos todo el programa y todo para que no tenga dudas. Y bueno, os proponemos unas vacaciones que además, yo no sé vosotros, pero yo tengo unas ganas de vacaciones, de grupo, de gente, de creatividad, de darlo todo. Después de la pandemia... Y después de esto creo que es momento de que nos toca un poquito eso, compartir, vivir el verano y bueno, vivirlo de una forma más consciente, que es lo que vamos a hacer este fin de semana, en un espacio natural, con comida vegetariana, ecológica, local, en un lugar maravilloso, con rinconcitos creativos preciosos. Así que, bueno, pues si alguien está cerquita está interesado, de Málaga, pues que nos escriba.
Está cerquita de Málaga, también la playa está cerca, o sea que después de hacer las actividades, pues lógicamente daremos tiempo de ocio para que cada uno haga lo que quiera, bueno. Pero realmente el sitio es espectacular. Nosotros lo estuvimos visitando ayer, ¿no? O antes de ayer, lo estuvimos visitando y la verdad que es súper bonito, porque, bueno, lo veis, ahí estáis viendo fotos, pero eso es una mínima parte. Ya quien quiera más información, pues que nos escriba y le contamos detalladamente. Y si queréis información del taller que realizo el día 3 de julio, del sábado completo, el día semanal intensivo completo, pues también a este mismo número de teléfono podéis llamar, o si habéis cogido el mío, pues ya está, ¿vale? Y si alguien se anima también a alguna consulta presencial o cualquier cosa, pues también pues, nos podéis escribir a este mismo teléfono y todo lo que nosotros podamos servir a cualquier nivel, pues aquí estamos para serviros. Así que nada, dice... Vale. A ver, Miguel me lo ha puesto. Yo sabía que te iba a interesar. Digo, vente, Miguel, que puede ser muy bonito. Bueno, os mandamos un besito enorme, enorme, enorme. Muchísimas gracias por estar aquí. Y a todas. Muchísimas gracias por asistir, para estas charlas que con tanto cariño a mí me encantan. Yo me siento como en mi casa cuando las doy. Y bueno, claro que estoy en mi casa. Tengo un arte yo sola. Yo misma me lo digo todo. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias por estar ahí. Buenas noches, que disfrutéis y nos vemos el jueves que viene. Y decirnos qué queréis para el jueves que viene, que miremos, os gustaría, qué cosita os gustaría que tratáramos para la semana que viene. Si nos dais por aquí alguna oferta y si no, pues nos inventamos nosotros un tema y sacamos un temita. ¿Alguna cosita que os gustaría que tratáramos el jueves que viene? Si no, lo ponemos nosotros y si no, pues ponemos ser asertivo. Ser asertivo. Si hay alguna propuesta más, repercusión de nacer día que fallece un familiar. Repercusión de nacer el día... el de fallece un familiar. Eso tiene que ver con, el fantasma, vale. No, con el heredero universal. Con el heredero universal. El heredero universal. Ya. Si es eso lo que yo tengo experiencia en eso porque soy heredero universal de una bisabuela mía, o sea que sé lo que es eso. Bueno, pues ponernos más cositas. Del transgeneracional. Sí, es que estaba pensando, digo, claro, es que eso es como una pizquita, digo, a lo mejor lo suyo es hablar del transgeneracional. Sí, podemos hablar del transgeneracional. Más bien un poco por cambiar un poco de tercio, ¿no? Porque la asertividad también tiene que ver un poco con la autoestima o con un poquito... Entonces, quizás Natalia María, dice, después de la petición que hicimos los solteros en Ronda, ¿después? Joaquina, claro, Quina. Es Quina. Es Quina. Después de la petición que hicimos los solteros, no lo entiendo eso. Bueno, luego te lo cuento. Vale. Bueno, pues coméntalo aquí por... No, para que te lo voy a contar. Vale. Sí, ya luego te lo digo. Vale. Bueno, y si no, pues también, no sé si veis interesante, nosotros habíamos pensado, pues a lo mejor la semana que viene, hablar del tema de prosperidad y abundancia. Pero si os parece interesante, y si no, pues tenemos en cuenta lo que... ¿Recuerdas, Miguel? Si Joaquina, si no nos pones que yo no lo sé, tengo intriga. Sí, es que hablamos varias cosas, no sé si yo tengo claro lo que me quiere decir. Vale, lo de la asertividad, como hoy tiene que ver con eso, ¿vale? Un poco con la autoestima, quizá lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Vale, Joaquina dice sí, prosperidad y abundancia. Esto sería muy interesante. Vale. Pues entonces la próxima hablamos de prosperidad y abundancia si os parece bien. Vale, perfecto. Y yo creo que eso siempre nos viene bien a todos escuchar. Además la autoestima tiene que ver con eso también. También, pero bueno, profundizamos un poquito más y nos vemos la semana que viene. Chao. Un besito, chao y buenas noches. Venga, hasta luego. Adiós, guapas. Hasta luego. Adiós. Chao.